Y sobre todo pensando en quienes vienen después de nosotros, ¿no? Que haya algo que esté ahí guardado. Me parece que debe ser Juan, ¿no? El niño. El niño. El niño Juan. Sí, hacer la caminata. ¿Querés que vaya, Marta? Cualquiera de ustedes. Sí, voy. ¿Tengo un espacio o me...? ¿Sabés que te quiero sacar una foto? Como quieras. ¿Cómo va a quedar más? Ah, sí. Si no, muy abogado. Sí. Bueno, no me habían dicho que era que yo iba a salir, pero bueno, mí no me da. por lo menos un fragmento así te voy haciendo acordar de Una unas cosas. partecita. ¿Dónde naciste, Marta? En Buenos Aires. Mis padres son argentinos. Mamá era ama de casa y papá era contador de una firma, ¿no? Los primeros recuerdos eran por acá, por Belgrano, pero pasando la estación, por Melián. Y después vine acá, pero yo habré tenido 7 años más o menos, y desde entonces estoy viviendo acá, salvo, viste, esas actividades donde hice fuera en otros países, ¿no? ¿Hiciste tu escuela secundaria acá, en el barrio, en Belgrano? Sí, es en un colegio de monjas que está en Cabildo. Y terminaste la escuela, y ¿cómo decidiste dedicarte al folclore? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo le contaste a tus padres? ¿O lo conversaste con alguien? ¿Querés contarnos un poquito de eso? Bueno, mira, digamos, mis padres no se metieron nunca ni orientarme a hacer alguna carrera, si quería hacerlo, y si no podía seguir lo más bien. Pero bueno, viste esas cosas que a veces empezás a hablar con gente que estaba haciendo, y en realidad yo seguía mucho también a Cortázar, porque digamos, primero era una persona muy versada y buena persona, así que entonces seguí esa digamos línea, ¿no? Y seguí, viste, esas cosas que empezás un poco a ver qué es lo que vas a si te va a gustar o no, y bueno, lo seguí. ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que más te gusta del folclore, de hacer folclore? ¿Por qué? Bueno, me interesaba porque es tratar de entender un poco las culturas de distintos sectores, aún en nuestro propio país, ¿no? Y me gustó realmente el folclore. Siete años estuve, 7 o 8 años en Estados Unidos. ¿En qué momento? Había terminado la carrera acá, en Buenos Aires. Y después ahí también seguía haciendo cursos, y hice el doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Indiana. Bueno, fue muy placentero, ¿no? Porque primero que vas encontrando compañeros eran de muchos países, ¿no? De Asia, de África, no tanto latinoamericanos, no, pero europeos, así que era una linda posibilidad de intercambiar con gente, ¿no? ¿Qué hacías en Estados Unidos mientras trabajabas?
Bueno, no, me dieron una beca. La beca implicaba, viste, es hacer alguna actividad, estar en la, por ejemplo, la biblioteca de folclore, pero unas horas, la verdad que no, era muy fácil hacerlo, ¿no? Y tenías después todo el tiempo que para ir a las clases, a la biblioteca en sí también, ¿Se sorprendía que fueras a estudiar de Argentina? En general, latinoamericano no había ninguno. Había europeos, pero en latinoamericanos no, en esos años, ¿no? Pero 7 años no estuviste haciendo el doctorado, te quedaste después un tiempo allá. Ah, claro, no estuve todos los 7 años, pero estudié unos años y después tenía que presentar la tesis y para eso vine acá y después cuando me la aceptaron fui a presentarla, ¿no? ¿Y en qué ciudad estabas cuando no estabas estudiando en Indiana? Ah, bueno, en Nueva York, porque yo tenía una amiga, Graciela, así que cuando iba a Nueva York estaba en Estados Unidos, que no fuera Indiana, estaba en Nueva York. ¿Y trabajaste allá? Sí. En Nueva York lo que hacía, ¿viste? A veces tomaban mucha gente para en determinadas periodos del año donde había mucho más un público, tomaban así, pero no era una tarea que es ¿No era académico? no, ni académico ni lo hacías, era permanente, no simplemente que tomaban gente sobre todo para a fines del año, que había mucho más movimiento, entonces en esos momentos ¿Y eso te alcanzaba para vivir? sí. Mira que era pero sí me alcanzaba para vivir. ¿Y trabajos de campo que recuerdes? Y sí, antes creo que era muy fácil hacer, y ahí recorrí bastante del país, ¿no? En la parte del noroeste, por el sur también. ¿Y ahí vas sola a hacer trabajo de campo? En ocasiones fuimos 2 o 3 compañeras, y después y después sí también ya iba sola, ¿no? ¿Te gustaba hacer entrevistas? Sí, me gustaba. ¿Las grababas? Sí, había grabador. ¿Cómo eran los grabadores? Juan, ¿vos ibas a trabajo de campo con tu mamá? Sí. Muchas veces. Claro, si no Claro. tenían con quién dejarte. Claro. ¿Y qué recabar? ¿Algún recuerdo de algún trabajo de campo? ¿Te acordás una vez que te metiste en el medio del campo y vinieron unos perros? ¿Y qué? Y unos perros te fueron a Ah. en el medio del campo? No. ¿Y vos qué hiciste? No, yo estaba con vos, era muy chiquito, y vos te decías quédate tranquilo porque son del dueño de la casa. Ah, Y cuando llegaste a la casa, sí. te dijo que eran perros salvajes. Y ahí sí que empezás a temblar. Y después te
acordás que hacías entrevistas acá en Retiro, en la Villa del Retiro? ¿Te acordás que hacías con inmigrantes paraguayos? Claro, trabajé bastante con los paraguayos viviendo acá, ¿no? Y les preguntabas por los relatos, las leyendas. Sí. ¿Y a Paraguay llegaste a ir o trabajaste solamente con...? No, en general trabajé con paraguayos viviendo en la Argentina. Fui algo a la Argentina, a Paraguay, pero en general los entrevistaba acá en Buenos Aires. ¿Y cuándo entraste después al Instituto de Antropología, al INA? Y exactamente no me acuerdo cuándo, pero creo que me habré informado de que estaban tomando gente, me presenté y bueno, me tomaron. Y de ahí trabajé bastantes años, ¿no? ¿Y qué hacías en el INA? En el INA sí vos podrías tener un tema que querías desarrollarlo y lo hacías, tenías mucha libertad, ¿no? Como tenías que presentar qué es lo que ibas a hacer, ¿no? Pero no te imponían que tenías que tener determinado estudio. ¿Y vos seguiste orientada con el tema de las narrativas? Sí, en general, exacto, sí. Siempre me interesó y tuve la fortuna de que me dejaron elegir el tema que yo quería seguir, ¿no? Que no siempre te pasa así. ¿Y te sorprendió algo que allá viste algo que acá no había llegado todavía? O sea, ¿viste avances de la disciplina con tantos compañeros de todo el mundo? Cosas distintas que estaban discutiendo. Ah, bueno, sí. Se daba eso de que algo que en los estudios acá universitarios no lo había visto y bueno, tenía esa posibilidad. Y se te abre mucho más el espectro, ¿no? ¿Y cómo era el campo de trabajo para los antropólogos cuando te fuiste? Me fui allá. Claro, cuando vos te graduás en el 60, 62, 63, te graduás de licenciada en folclore. ¿Cómo era el campo de trabajo para los licenciados en folclore? ¿Acá en la Argentina? Sí. Bueno, es que yo me fui enseguida. Así que acá, después cuando volví, y bueno, también por conocimiento, la gente que, o si no era un profesor o algún otro que te apoyaba, ¿no? ¿Y te acuerdas cuáles eran los temas sobre los que más se escribía en aquella época? ¿Qué más investigaban? A mí me interesaba mucho la parte de las narrativas, ¿no? De la gente los cuentos, o las leyendas. Y en tu trabajo, por ejemplo, con las narrativas guaraníticas, vos te acercabas a las personas y les pedías que te cuenten qué cosa, las leyendas. Claro. ¿Y les pedías también que hagan su interpretación de esas leyendas o solamente el relato? No, en general vos le pedís el relato, ¿no? ¿Conversabas después sobre otras versiones? Porque vos tenías, dentro de una leyenda, vos tenías variaciones. Vos conversabas, por ejemplo, si alguien te da una versión, ¿le contabas una variación previa que vos habías escuchado de esa misma leyenda? En algunos casos sí. ¿Y qué encontrabas en eso? Pero de todas maneras, más bien que
me quedaba con lo que me decía, el relato que me decía esa... y después me permitía ver de qué manera estaba difusiendo los datos, ¿no? Difundiendo los datos. El hecho de conversar con la gente, a mí me gustaba mucho eso, ¿no? Eso de Y la disfrutar. gente tenía sí, porque tenía buena voluntad y bueno, y te contaba lo que ellos... ¿Te hubieras imaginado hacer un trabajo antropológico sin trabajo de campo? ¿Era posible imaginar eso? No. ¿Y a qué tipo de máquina pasabas? ¿Cómo desgrababas? ¿Vos misma hacías la desgrabación? Sí. ¿Y en qué máquina lo hacías? Había casi de casas, cosas. Había no eran cientos de años, sino ¿Pero había computadoras? computadora, y creo que sí. No. La Remington, ¿cuál era? La más grande. Sí, en Olivetti. Las Olivetti. ¿Vos escribías mayormente a máquina o escribías a mano? ¿Cómo te No, manejabas? no a mano, sino escribir a máquina, Una ¿no? máquina de escribir. Y es mucho más fácil también, por lo menos para mí. Sí. Y después ponías en tu trabajo, ponías toda la transcripción de la entrevista o seleccionabas fragmentos. No, yo la transcribía tal cual como estaba en la cinta. Y después yo de ahí sacaba en el sentido de que temas que me interesaba hacerlo, resaltarlo, pero de todas maneras la entrevista la transcribía tal cual como lo hacían. ¿Y había algo que no te gustara hacer del trabajo de campo o de tu disciplina? Escribir, corregir, desgrabar, ¿había algo que decías? Desgrabar es pesado, desgrabar es muy pesado. Pero después cuando te ayuda también porque te pones muy, como meterte mucho en el tema, ¿no? Entonces después eso te ayuda un poco para buscarles formas que podés entrar a ese tema y que te puede dar más riqueza, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de cuando era chico, vos me llevabas a las clases a veces. Y me acuerdo muy chico. Bueno, Hiciste 2 veces la carrera. Esta ya la recursé. y me acuerdo mucho. Seguramente me voy a olvidar, pero de aquella época me acuerdo que estaba Ana María Dupey, Alicia Martín, Rosana Buber, un montón de gente y después gente que trabajó con vos en la cátedra, que a veces que te vienen a visitar, a veces te traen siempre unas masitas para tomar el té, pero mucha gente que empezó un poco en la docencia, no sé si empezó en la docencia, pero que desarrolló en algún momento trabajo con vos en... Sí, porque teníamos como un grupo, ¿no? Que compartíamos muchas... ¿Por qué era importante publicar, que la gente publique y escriba? Ah, bueno, eso sí. Primero porque si vos estás en un instituto, vos tenés que dar cuenta de qué es lo que has trabajado. Y justamente por la naturaleza de lo que nosotros estamos haciendo, si no publicás, digamos, no se concibe.
Pero en aquel momento no era tan claro esa cultura de publicar. Y vos le promovías mucho a tus ayudantes, a la gente de tu grupo docente que publiquen. Sí, pero porque yo sabía que para todas las chicas iba a ser bueno, ¿no? Es una manera de hacer conocer qué es lo que se está haciendo y si la gente lo aprecia, va a ser muy bueno para ella, ¿no? Pero vos tenías fama de ser brava también, de tener carácter fuerte y les corregías las cosas. Por lo menos me han dicho las chicas que les corregías muchas veces lo que te iban mandando hasta que quedaba bien un artículo. Bueno, pero creo que eso es un poco si vos estás como un profesor, tenés que marcarles algunas cosas que te parece que no están o bien desarrollada o necesitaría algunas otras que los digamos como que tenés que tener que yo le doy con ahora no lo hago más, pero le doy mi parecer, ¿no? Cómo puede resultarme mejor el Pero trabajo. eras exigente. Y también eras exigente con el trabajo de campo. Vos eras muy perfeccionista. Eras amiga también de Esther Ermite, ¿no? Que estaban un poco trayendo técnicas un poco de afuera, ¿no? Del trabajo de campo. Bueno, sí, porque también ella había estado estudiando en Estados Unidos, ¿no? Entonces a veces venían con algunas formas de trabajar que acá no se hacía hasta entonces, ¿no? Así que... ¿Y eso era bien recibido aquí o al principio? No, costó? yo no creo que se recibía bien, me parece. Además que tampoco tenés que exigir a la gente que cómo tiene que hacer una entrevista, ¿no? Le podés dar una orientación y algo que va a ser mejor para el resultado, pero más de eso, ¿viste? Claro. Pero vos resaltabas mucho a nuestros maestros, Cortázar, pero vos haces un cambio grande en el análisis de la narrativa, de las leyendas y de las narraciones orales. Haces un cambio grande, un poco incorporando cosas que vienen en ese momento de la sociolingüística, de la lingüística, de otros campos de la antropología. O sea, traes un poco una modernización. ¿Te acordás de eso? Bueno, puede ser que, ¿viste? De todas maneras, el hecho mismo de haber estado estudiando en Estados Unidos también tenés otra visión de todo el campo, ¿no? De eso, así que... Estaba muy politizado Estados Unidos en ese momento. Bueno, siempre está politizado, pero había muchos conflictos. Llegaste justo para la época de la lucha por los derechos civiles, por ejemplo. ¿Vos notabas esa efervescencia o los movimientos juveniles? ¿Notabas esa efervescencia en Estados Unidos? Sí, había una participación de los estudiantes, tanto los norteamericanos como porque o por lo menos en esa universidad había gente de muchos países. De muchos países. ¿Cuál fue el aporte un poco que Marta hizo, ¿no? En lo que tiene que ver con el folclore y la narrativa por ahí? Como de lo que vos recordás y sí, digo, su aporte significativo, absolutamente, pero por ahí digo que está bueno que esté registrado eso, ¿no? Digo que vos un poco lo dijiste recién, pero de manera de sintetizarlo como para que quede. Y un poco lo que la gente con la que he conversado, que ha trabajado con ella y que se dedica al tema folclore, lo que dicen es que ella fue un poco la que trajo algunos avances metodológicos y de fondo en cuanto a la narrativa folclórica, incorporando una perspectiva un poco más crítica. Antes lo que había mucho eran recopilaciones de leyendas y mitos y era una cosa un poco telúrica.
y ella le trae un poco una mirada crítica y aparte un poco más dinámica de esta área. No porque lo haya inventado ella, quizás seguramente habrá puesto su impronta, digo yo, pero capaz que se lo inventaste vos. Pero No, sí traes seguro, el estado de la cuestión claro, a nivel mundial. Sí, y eso es algo que tus discípulas te lo reconocen. No solo me lo han dicho a mí, sino que hubo varias que lo han dicho, se lo he escuchado en público. Y fundamentalmente, el estructuralismo tuvo como una impronta. El estructuralismo, el primer libro de ella es un poco estructuralista, se llama La estructura del miedo, y tiene esa idea que en realidad es un poco más antigua de los estudios de los lingüistas rusos también, y Levi-Strauss también, ¿no? de buscar el costado pedagógico y el costado común de todas las narraciones, y cómo en las narraciones, en la narración oral y en el relato popular hay un componente que hay que buscarlo por fuera de lo que se está diciendo, y hay que buscarlo en la estructura del relato. Ese es el primer estudio de ella, que se publica en el año 79, 80, pero en realidad es el inicio, es su trabajo que había iniciado con su doctorado 15 años antes. Ahora después, el periodo más moderno de ella es cuando ella se vincula con los grupos de narrativa folclórica de todo el mundo, de los países nórdicos, de Europa, de Estados Unidos, y esa es la novedad que ella un poco la promueve en Argentina, salir de la antropología, o sea, la narrativa folclórica como integrante, como parte muy, muy integrada de la disciplina antropológica, con trabajo de campo, con estudio de texto y también con una mirada crítica de esos textos. La antigua antropología, de la que ella poco venía, sí tenía compromiso político, o muchos tenían compromiso político. Por ejemplo, Bórmida tenía Por un lado para el otro. Claro, tremenda participación y tremenda compromiso muy, muy a la derecha. Por eso la antropología argentina estaba muy a la derecha. El cambio que se produce es notable. No sé si ha pasado en otros lugares del mundo que la antropología sea una disciplina crítica. Y creo que vos hiciste el trayecto de llevar a la postura antropológica o a la narrativa folclórica a una postura crítica sin pasar por la militancia política. Yo me acuerdo que vos dabas a leer, por ejemplo, textos de Gramsci a inicios de los 80, cuando Gramsci no era conocido ni por la militancia política, o por lo menos no en el ámbito académico. Y no porque ella fueras una militante política, sino porque Gramsci efectivamente habla de la cultura popular, del relato popular, y esos textos pasaban desapercibidos. O sea que hiciste como una transformación desde lo académico, teórico, pero nunca te involucraste en lo político, y eso yo creo que te pasó factura un poco, porque siempre estuviste marginada del mundo donde se toman las decisiones políticas, como cualquier institución. Ahí el que participa está más cerca, y ella sufría bastante esa mirada de reprobación por no participar políticamente. Nosotros siempre hacemos una pregunta al final de todas las entrevistas. Ahora matás. No, tranquila. Te hice la última. Que tiene que ver un poco con la felicidad, ¿no? Con esto de qué te hizo a vos, qué te hace feliz o qué te hizo feliz de ser antropóloga, de haber estudiado folclore. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hizo feliz de eso? Bueno, es sentirte que estás, tener un trabajo que te agrada, que podés aprender muchas cosas. Realmente estoy agradecida a mi carrera, ¿no? ¿Fuiste feliz? Sí, fui feliz. La pasaste bien. Qué bueno. Está bueno, sí. ¿Entendías lo que hacía tu mamá? ¿O qué pensabas que hacía? No sé, yo tenía 4 años. Después sí, porque ella me obligaba a trabajar.
¿Cómo? Cuando hacía una publicación y no tenías computadora. Entonces para hacer las correcciones tenía que alguien leer y el otro corregir, o sea, uno enfrente del otro. Y acá yo me sentaba acá, ella ahí, entonces yo tenía que leer o leer ella. Por supuesto que le cobraba, me pagaba para hacer eso.